Muy buenos días a quienes están siguiendo esta transmisión. Estamos iniciando un foro que hemos denominado en esta primera sesión Diálogos sobre la democracia y los grandes retos de Guerrero, Agenda 2021. Se trata de una convocatoria que se realiza desde el YEPAIMA de la universidad, desde el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Guerrero, para poder atender temas relacionados con la agenda pública de nuestra entidad. Por eso hemos convocado a diversas actoras y actores políticos, actoras y actores sociales de diversas esferas de nuestra sociedad para que aborden temas urgentes, los temas necesarios, los temas que han estado ahí durante mucho tiempo y que es necesario retomar, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Y es que nos encontramos en un contexto muy peculiar en el proceso electoral que ya está en marcha y que renovará autoridades y a representaciones. Y por supuesto que esta es la oportunidad también pertinente para poder abordar los temas de fondos que están ahí en el debate público de nuestra entidad. Y esa es la intención, precisamente, la intención de convocar a estos diálogos sobre la democracia y los grandes retos de nuestro estado de Guerrero. Y en ese sentido, el día de hoy abriremos este ciclo de conferencias y de participaciones con la presencia muy distinguida de nuestra amiga Marta Sánchez Néstor. Le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy, sobre todo, además, iniciar este ciclo de conferencias, este foro de diálogos, con la participación de una persona con una distinguida trayectoria en el tema de los derechos de la mujer y de las comunidades indígenas de nuestro estado. Quiero también comentar, antes de poderme permitir presentar a nuestra invitada del día de hoy, que ya le ha anunciado al público, a quien tenemos el día de hoy iniciando este ciclo de conferencias. Quiero comentarles que la dinámica de este evento se centrará en el siguiente protocolo. Nuestra invitada, nuestra participante, tendrá una primera intervención donde expondrá, por supuesto, un tema que ella nos va a compartir en un momento más, en un lapso de 20-25 minutos, y posteriormente abriremos una ronda de preguntas y de respuestas muy puntuales. Estas preguntas están orientadas a conocer su opinión sobre diversos temas vinculados a la agenda pública de nuestra entidad. Son temas construidos desde diferentes tópicos. También, por supuesto, atenderemos las preguntas, los comentarios que surjan durante esta transmisión en el chat de los comentarios de esta transmisión. Por eso también invitamos al público que nos sigue a poder comentar, preguntar, para que tengamos esta oportunidad de interactuar con nuestra invitada del día de hoy, la maestra Marta Sánchez Néstor. Quiero comentarles que durante su adolescencia, ella migró de su lugar de origen, ubicado en el municipio Amusgo de Xochislahuaca, de la Costa Chica guerrerense, a Chilpancingo, para realizar sus estudios. Allí trabajó en el Consejo Estatal Electoral, lugar en el que conoció a otras mujeres con intereses políticos y encargados de la defensa de los derechos también de las mujeres. En ese contexto se dio el inicio de su participación en la defensa de los derechos de las mujeres. En 1994 se incorporó a trabajar en el Consejo Guerrerense, 500 años de resistencia indígena, y más tarde fue fundadora del Consejo de la Nación Amusga y de la cooperativa Tejedoras Flores de la Tierra Amusga. Colaboró en la creación de la Convención Nacional Democrática de la Selva Lacandona. Siendo militante del Consejo Guerrerense en 1998, formó la Comisión de Mujeres en el Consejo Guerrerense y de ahí se convirtió en una de las defensoras de los derechos de la mujer indígena más importantes de nuestra entidad y de nuestro país. En 2001 participó en la movilización para aprobar la Ley de los Derechos y Cultura Indígena, y en el año siguiente, en el 2002, con la finalidad de visualizar los procesos sociales relacionados con los derechos de la mujer en el estado de Guerrero. En el 2003, comentarles que impulsó el diagnóstico médico y social sobre mortalidad materna en la zona indígena y creó la Casa de la Salud en Ometepec. En el 2004 participó en la conformación de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas. Su labor destaca porque ha impulsado la visibilización y defensa de los derechos de las distintas etnias. Tal es el caso de la organización con el segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, el Foro Voces Mujeres, que presidió una importante organización mixta
con 54 de los 56 pueblos indígenas de México. Se trata de la Asociación Nacional Indígena Plural. Quiero comentarles también que ella, además de tener una destacada participación en organizaciones, ha sido también secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero. Hoy en día es una de las defensoras de los derechos de la mujer indígena más sobresalientes por su participación en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Pertenece a la directiva de la Coordinadora Estatal Indígena y Afromexicana, es coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y es integrante vocal del Consejo Directivo del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, así como integrante del Consejo Ciudadano por la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, INMujer. Y obviamente también tiene entre todas sus distinciones muchos méritos otorgados por el gobierno del estado y por diferentes asociaciones. En 2005 recibió el mérito civil Antonia Nava de Catalán. En el 2006 fue galardonada con el Premio Civil Indigenista Cuauhtémoc, otorgado por el gobierno del estado de Guerrero. En el 2011 fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes del mundo más comprometidas con la salud de las mujeres y las niñas. En el 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó también el premio Ponciano Arriaga. Y en el 2016, la revista Forbes de México la incluyó en la lista de las 100 mujeres más poderosas, empoderadas de México. Quiero agradecerle nuevamente a nuestra invitada, a Marta Sánchez, la oportunidad de tenerle aquí, además de iniciar este foro importante para nuestra sociedad. Le dejo ya el uso de la palabra, los micrófonos, reiterándole mi agradecimiento. Muchas gracias Marco, Adame, amigo entrañable y también pues ahora director del IEPA. Quiero decirles buenos días a todas y todos desde acá, desde este municipio donde ahorita me encuentro, en Olinalá. Hemos hecho una gira por la montaña, estuvimos en Acatepec, en Tlapa y ahorita aquí en Olinalá. Quiero agradecerles la invitación que me hicieran para compartir con ustedes, con el público que nos ve y nos escucha, pues valiosos minutos para poder expresar nuestra experiencia y nuestro aporte, sobre todo también los retos y desafíos que tenemos las mujeres indígenas y afromexicanas. Me da mucho gusto que el IEPA esté comprometido, por supuesto, con la democracia, con la Agenda 2021. Las mujeres indígenas también estamos últimamente, pues, analizando, dialogando y haciendo perspectiva rumbo al 2021. Yo creo que como ciudadanas, como feministas, como mujeres indígenas, como lideresas, como guerrerenses y como mexicanas, pues tenemos una obligación moral y política, sobre todo social, para poder construir pues una real democracia, y las indígenas decimos y los pueblos indígenas decimos una democracia pluricultural, con la interculturalidad que esto significa. Ustedes conocen y saben que nuestro país pues ha sido reconocido como una nación pluricultural en el 2001 con el artículo 2. Creo que es una importante plataforma constitucional que alcanzamos después de los acuerdos de San Andrés en 1996, después del zapatismo, después de los diálogos entre pueblos indígenas, sociedad civil y gobierno, Estado-nación, por supuesto. Y bueno, este país entonces tiene basado su territorio en una nación, como ya lo decía, pluricultural, lo cual significa cambios institucionales, cambios, por supuesto. Habemos 119 millones, 530.753 mexicanos y mexicanas. Antes solo se autodenominaba así, mexicanos y mexicanas. Después del 2001 hablamos que hay 68 lenguas maternas, que hay variantes también en el territorio. Después de esa reforma, se tomaban índices pues oficiales, que éramos 12 millones de indígenas, pero en el censo, pues en el intercensal del 2015, pues arrojó 25.694.928
que se autoascriben, nos autoascribimos como indígenas en este territorio. Eso tiene pues su implicación en políticas públicas, su implicación también en la identidad, en la diversidad y por supuesto en la información oportuna, libre, previa, informada, para poder desmistificar lo que en el país se ha venido tratando de eliminar, que es el racismo, la discriminación, es decir, que se ha venido trabajando fuertemente para que de raíz pues se eliminen todos los factores que han llevado a sentirnos subordinados, inferiores, vergüenza incluso de nuestras raíces. Eso ha ido cambiando, ha ido potenciando pues la dignidad, ha ido potenciando también la identidad y ha ido potenciando el compromiso intercultural a lo ancho del país. En esta parte, pues sabemos bien también que las mujeres indígenas eh, somos y representamos un poco más del 51% también de nuestra población, así como las mujeres en general. Eh, Nosotros queremos compartirles también que esa misma ruta de la lucha de los pueblos indígenas nos ha llevado a tener otros logros. Es decir, desde 1994, cuando marchábamos hacia la Ciudad de México, los pueblos negros que se autodenominaban así ya estaban en esas luchas, en esas acciones civiles, en esas pues participaciones políticas, ¿por qué no decirlo así? Y sin embargo no estaban reconocidos en la Constitución. Ustedes saben que ahora los pueblos afromexicanos, como se autoadscriben, pues están reconocidos también ya en el artículo 2 y se están proponiendo otras reformas mucho más completas. Aquí en Guerrero igual ha sido reconocido un territorio que no solo tiene pues indígenas, sino también afromexicanos. Entonces, estamos hablando que en el país, pues hay 1.4 millones de afrodescendientes o afromexicanos. Estamos hablando también que Guerrero es de los que tiene una población mucho más alta. Después Oaxaca, Veracruz y por supuesto en todos los estados hay afromexicanos, hay afrodescendientes. Entonces, quisiera comentarles que estos diálogos para la democracia Agenda de 2021 nos coloca ante esta nueva realidad del COVID, la pandemia nos coloca frente a la realidad de la paridad política de género, por supuesto que nos coloca con oportunidades y también con desafíos. Estamos pues mirando la tecnología como un reto importante que tenemos que tomar las mujeres de las regiones. Ayer que recorríamos otros lugares de la montaña alta, pues vemos que no es fácil, nunca lo ha sido, pero que es ahora mucho más desafiante el acceso a la comunicación, el acceso también a la tecnología, a los diálogos, a los grandes conversatorios, talleres, eventos. Son oportunidades que a veces no se alcanzan tan rápido en las regiones. Sin embargo, pues estamos muy claras que tenemos que superarlos, que tenemos que buscar pues mejores vías que nos coloquen hacia la oportunidad local, territorial, de acceso, por supuesto. Ahí cobra mucha importancia las radios comunitarias, la radio La Voz de la Montaña, cobra importancia pues las promotoras bilingües interculturales, las organizaciones diversas, las casas de las mujeres indígenas que han sido gestión de varias organizaciones, al menos nosotras como proceso de la Coordinadora Guerrerense en su momento fundamos 3 casas de las mujeres indígenas en Guerrero, eh, 3 de ellas, que una es pionera en Ometepec desde el 2003, al cual tú ya hacías referencia, y en Acatepec y por supuesto en Chilapa hay otra casa que la gestionaron otras compañeras en San Luis Acatlán y por supuesto también en Metlatono y que se coordina con Tlapa. ¿Por qué tiene importancia decirlo? Porque son procesos, no solo son proyectos, no tenemos solo una mirada de corto plazo, no estamos hablando de un proyecto que tiene metas y resultados y rendición de cuentas, estamos hablando de eso, pero estamos hablando de fortalecimiento de liderazgos jóvenes, liderazgos también de mujeres mayores, liderazgos de mujeres MEPA, liderazgos de mujeres nahuas, liderazgos de mujeres pues
ñusabi, mujeres también ñomdá, mujeres afromexicanas. Estamos hablando de multiplicar conocimiento, fortalecer herramientas, buscar los prototipos de mujeres de liderazgos comunitarios, sociales, que conlleven, por supuesto, a cambios de su entorno, cambios y transformación de sus realidades de injusticia, de desigualdad en la cual hemos estado pues viviendo muchas generaciones. Superamos la victimización, superamos la revictimización y nos paramos de pie y dijimos, es el fin del silencio indígena. Y ahí yo quisiera marcar que parte de las mujeres que nos dieron mucha fortaleza moral, pues ha sido la comandanta Ramona, que nosotras no podemos obviarla en nuestro caminar, una mujer que dejó mucho legado, que dejó mucha historia y que dejó sobre todo una continuidad de estas nuevas generaciones para poder no solo quejarnos, sino contribuir a la propuesta, contribuir a la gestión, y lo hemos venido haciendo. Las casas de las mujeres indígenas se volvieron una política pública después de que fueron diagnósticos realizados por organizaciones, se volvieron política pública del gobierno federal, en este caso del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes CDI, pero tienen que ver con un tema medular en el país, el presupuesto público designado a los pueblos indígenas, que en su momento se fue acrecentando y que tiene 2 o 3 años que viene sufriendo recortes graves a nivel federal, viene sufriendo recortes la política pública de género hacia, por supuesto, hacia las comunidades, y esto nos lleva a un doble desafío, un triple desafío en lo territorial, cambiar cultura, cambiar conciencia, cambiar, por supuesto, la mentalidad de las personas. Es un trabajo constante, es un trabajo que también estamos realizando con los municipios, con los gobiernos municipales, con las organizaciones, con los comisarios, con las universidades, con los medios de comunicación. Y en esta ruta, pues estamos engarzadas hacia un proceso global. Yo quisiera marcarles una pauta. Nuestra lucha no es aislada, nuestra lucha es engarzada de lo local hacia lo global. Y por eso hemos estado también insistiendo en los espacios del Sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Que se emitan recomendaciones mucho más acordes para lograr una salud intercultural, para lograr la prevención de la violencia en la vida de las mujeres y las niñas en las comunidades, de la cual nosotras no solo somos y queremos ser beneficiarias de esos programas, nosotras somos constructoras de paz, constructoras de cambios, constructoras también de estrategias, constructoras de acciones, constructoras de, sobre todo de alianzas. No habría sido posible avanzar si no tuviéramos alianzas con las feministas, con las académicas, con los académicos, con las diversas universidades del país, si no tuviéramos diplomados con la UNAM, diplomados y acciones con las universidades nacionales, si no tuviéramos una coordinación con el propio espacio que dirigen compañeras dentro de la UAGRO para realizar acciones con perspectiva de género, y por supuesto que ahí hemos tenido que ser puente intercultural para proponer acciones conjuntas. ¿Qué más nosotras vemos hacia el 2021? Bueno, nosotras vemos una participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Hemos dialogado, tuvimos un evento el 10 de octubre con mujeres de 16 municipios. En Chilpancingo tuvimos el encuentro por el protocolo del COVID pandemia, pues obviamente no fue posible tener una masiva presencia, pero sí fue representativa. Tenemos un diagnóstico actual de los retos que esto está significando para la vida de nosotras, para la vida de nuestras familias, de las comunidades, también del potencial que tenemos de la medicina tradicional, también de los desafíos presupuestales y por supuesto ahora de los liderazgos que están interesadas en representar al municipio. Ya no es suficiente pensar en una regiduría. Ahora estamos pensando con la paridad política de género en estas elecciones en representar los municipios, en las diputaciones, por supuesto. Estamos pensando, ¿por qué no en la senaduría de este país? Y ahorita, pues obviamente en la diputación y en la representación política en los distintos municipios de Guerrero. Se habla que
al menos 35 municipios del estado de Guerrero tendrán candidaturas indígenas, de las cuales queremos que esa mitad realmente la representen mujeres indígenas y afromexicanas con capacidad de toma de decisión, con liderazgos autónomos, con liderazgos visionarios y plurales, con liderazgos que no solo estén supeditados a la visión de los partidos políticos, sino que tengan propuestas que enriquezcan los estatutos de los partidos políticos, que muchas veces pues son la plataforma, por supuesto, importante y la única plataforma, aunque se habla de candidaturas independientes. Queremos que se complementen visiones, que no se represente solamente con personas, sino con mirada y con agendas que puedan contribuir realmente a un compromiso moral, ético y político de los distintos municipios y distritos electorales. En el caso de Guerrero, estamos hablando, por supuesto, de mujeres jóvenes, de mujeres distintas, de mujeres con trayectoria y perfil. Y en esta ruta, pues, celebramos mucho que también se haga esta actividad dentro de los 16 días de activismo de las mujeres por una vida libre de violencia, que como bien saben ustedes, pues inicia el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Creo que es muy importante que universidades y distintos actores, en este caso, yo de verdad vuelvo a reiterar mi felicitación, mi respeto a el IEPA, porque eso habla de visibilización y compromisos, eso habla de universidades de avanzada, habla, por supuesto, de un compromiso con la sociedad, con la democracia, con la interculturalidad, con la visión generacional también, y nos permite potenciar entonces nuestras voces para interlocutar con otras visiones, para poder sumar voluntades y para poder sobre todo estar en la ruta de la construcción de alternativas, de acciones pacíficas, de acciones democráticas y vuelvo a remarcar de la construcción de lo que antes llamábamos tejido social y que ahora estamos hablando muchas voces de reconstruir la paz verdadera en los territorios. No es fácil porque, bueno, en los territorios sigue habiendo mucha desigualdad económica, social, cultural, por supuesto política, sigue habiendo muchos desafíos individuales y colectivos, sigue habiendo delincuencias diversas en nuestros territorios, amenazas, megaproyectos, desalojos forzados, migración, muertes maternas, sigue habiendo el día a día constante en la vida individual y colectiva de nuestros pueblos, sigue habiendo militarización, sigue habiendo amenazas, pero también sigue habiendo potencial de producciones diversas de arte, de agricultura, hay mucha capacidad individual, profesional, comunitaria, de sabiduría también, de medicina tradicional, hay un alto potencial de recursos naturales, sigue habiendo también la voluntad y la esperanza de que todo puede cambiar, de que si nosotras nos movemos de esta actitud pasiva que muchas veces permeó en los distintos lugares por la desolación que existía, pues entonces ahora sigue habiendo una voluntad, una voluntad individual y colectiva que nos permite avanzar, que nos permite reconstruir. Ayer teníamos la participación con el primer encuentro virtual de defensoras de los derechos humanos en este Día Internacional que fue ayer de las defensoras de derechos humanos y volvíamos a tejer puentes para reconstruir la alianza, la unidad de acciones, por supuesto pues la unidad de voces también y por supuesto de solidaridad. Entonces, para ir concluyendo mi participación, pues yo diría que estaríamos frente a oportunidades importantes rumbo al 2021. Estamos en una realidad del COVID pandemia, pero que podemos prevenir de muchas formas, que podemos cuidarnos, que podemos orientar distinto a las personas de nuestros territorios, que podemos seguir luchando contra la negatividad de muchas personas que a veces, pues, yo diría que cultivan el egoísmo lejos de cultivar la vida de las otras personas en su entorno. Yo creo que estamos muy contentas. En mi caso, yo estoy contenta porque
hemos tenido familiares con COVID, hemos tenido amigos, hemos perdido a muchos seres queridos, pero sobre todo que ese dolor se transforme en un potencial para poder apoyarnos y apoyar a los demás. Cerraría mi participación, estimado Marcos. Muchas gracias, Marco, por esta invitación, por permitirme enlazar mis voces con la de ustedes y estaré atenta a las preguntas y comentarios. Muchas gracias a ti, estimada Marta. La verdad que pues siempre he sido de la opinión que es un privilegio escuchar tus comentarios, tus participaciones, que son el resultado de una alta experiencia en la materia que acompaña, por supuesto, a todos los argumentos que has planteado. En este momento te voy a poner a consideración también una serie de preguntas que están orientadas en diferentes temas, están centradas en diferentes temas de la agenda pública de nuestra entidad. La primera tiene que ver con la realidad, por supuesto, diversa de nuestro estado, con una pluralidad cultural amplia, como se ha mencionado en esta conversación. Nuestras regiones y nuestras comunidades guardan una conexión con diversas raíces étnicas, lo que hace que nuestro estado pues, sea propiamente un estado con una alta diversidad. En el informe sobre la calidad de la ciudadanía en el estado de Guerrero, quiero comentarte que se reveló que más del 25% de la población se ha sentido discriminada por razones de clase social o por la apariencia física. En el contexto que mencionamos también existe una alta percepción de que existe discriminación en nuestra entidad. Esa percepción es compartida por el 80% de la ciudadanía en el estado de Guerrero. ¿Qué políticas públicas puntuales consideras, en apego también a tu experiencia, qué políticas públicas puntuales y directas deben de existir para reducir esta realidad de nuestra entidad? Bueno, yo creo que sobre todo una política pública que se ha implementado y se puede reforzar más es pues los mecanismos que existen para poder pues trabajar por la visibilización de los potenciales que tenemos las culturas diversas. Yo creo que el CONAPRED, ustedes saben que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha llegado a firmar convenios, nos tocó a nosotras cuando estuvimos en la Secretaría de Asuntos Indígenas firmar un convenio de acciones políticas, de acciones públicas aquí en Guerrero. Nosotros logramos con el gobernador Rogelio Ortega en su momento firmar estos acuerdos, dar el paso a poder declarar el Día Estatal contra la Homofobia. Eso fue importante para nosotros porque hay una diversidad también en nuestros territorios y porque por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, pues somos personas que trabajamos por los derechos de todas y todos, no solo para los propios pueblos. La política pública que considero que es muy importante también impulsar es que exista una campaña permanente. Yo siempre he puesto pues, como el dedo en el renglón de que los medios de comunicación institucionales y oficiales tengan una campaña permanente, no solamente en los días históricos, que promuevan una sociedad libre de violencia, libre de discriminación, libre de racismo. Yo creo que es una educación y reeducación permanente a toda la sociedad mediante estos medios que por supuesto tienen la obligación política, tienen el presupuesto y tienen por supuesto el marco jurídico internacional y local para que puedan accionar una campaña intensa no solo en español, en las lenguas maternas y no solo escrita, sino auditiva y por supuesto a todos los poderes del Estado, ¿no? El judicial, el ejecutivo y el legislativo, porque muchas veces pues escuchamos tantas cosas de las propias voces que toman decisiones en este país que siguen desconociendo, ¿verdad? A los pueblos indígenas y afromexicanos y a todas las diversidades y siguen pues replicando actitudes de discriminación en sus propias voces. Yo creo que una política pública de educación para que tengamos no solo el lenguaje libre de discriminación, sino la actitud y la toma de decisión y la representación con visión intercultural, habla de un compromiso de un Estado verdadero comprometido con la nación pluricultural. De acuerdo a tu experiencia, estimada Marta, has estado en diversos foros internacionales donde seguramente también
se comparten experiencias regionales, nacionales de otras latitudes. ¿Cuál de aquellas experiencias que has podido conocer en estos encuentros internacionales podrían aplicarse en una entidad como la nuestra, en donde existe, por supuesto, una agenda pendiente en temas relacionados con construir una sociedad pluricultural? Mira, a mí me gusta mucho la experiencia que noto en Perú y Guatemala. En Perú y Guatemala la agenda del racismo es muy importante con acciones dirigidas hacia el Estado, pero también hacia, vuelvo al punto, los medios. Allá, si hay un programa nacional que sigue replicando los prejuicios contra los pueblos indígenas, en este caso hacia las mujeres de manera directa, en su hablar, el prototipo que pareciera que todas somos iguales, que pareciera que hablamos mal, que no sabemos, que somos muchas veces hasta incluso, bueno, no puedo usar estas palabras altisonantes, pero que nos colocan como las pobrecitas que no saben nada al centro de un medio de comunicación que engloba todo un territorio. Lo que me gusta de Perú es que las compañeras del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, entre otras compañeras, eh, no dejan esto así en una charla de amigas, sino que ellas toman la denuncia, toman las voces, toman el apoyo de las parlamentarias indígenas para que presenten sus puntos de acuerdo en el seno del Parlamento y que no descansan, siguen luchando hasta que quiten esos programas nacionales de televisión que son burdos, que son productores de actitudes de discriminación hacia los pueblos indígenas, es decir, que toman acciones que sancionan de alguna forma eh, ese tipo de programas. En México es un poco más complicado porque a pesar de que se reformó el artículo 1 y que está prohibida la discriminación por origen étnico o de cualquier otra índole, todavía no está tipificada la discriminación como un delito en el país, me refiero. Y entonces yo creo que hay que dar pasos hacia allá. Guatemala me gusta también mucho porque, pues, hermanas como Rigoberta Menchú, entre otras, que han sido discriminadas, que no las dejan entrar a un restaurante por su traje tradicional que llevan, pues no queda un enojo, no se dice nada más, ay, bueno, no me dejaron entrar y me discriminaron, no, queda en una queja personal, queda en una queja institucional, donde se denuncia a ese restaurante, a ese lugar. Si se dan cuenta, después de muchas cosas que se han impulsado, hay lugares públicos que ahora dicen, no, aquí no se discrimina por raza, por diversidad sexual, etcétera. Y yo creo que eso es un paso importante. Yo creo, bueno, cuando nos ha pasado ese tipo de acciones de discriminación, muchas veces no tomamos los mecanismos de denuncia formal. ¿Por qué? Porque el sistema es muy lento para poder dar seguimiento. Sin embargo, creo que sentamos precedentes si nosotras lo hacemos. Creo que hay que promover la denuncia, hay que promover el fin del silencio, hay que promover las acciones que cambien esas formas. Entonces me gusta mucho Perú y Guatemala porque ellas nos dicen, las compañeras, Marta, pareciera que en México no hay racismo, no vemos, a pesar que está la conferencia de Durban, que México lo adoptó, lo firmó, pues vemos como que no pasa nada, como que no hubiera racismo y discriminación. Ahora ya se nota más. Ahorita ya hay un mejor, como una develación de que sí existe racismo y discriminación. Ahorita ya se han sancionado a varios funcionarios o funcionarias que se expresan con desprecio hacia los pueblos indígenas y afromexicanos, incluso hacia las mujeres en su momento, ¿no? Entonces, creo que esa ruta hay que fortalecerlas con esto que yo te hacía el comentario de los medios de comunicación oficiales, ya no solo los medios particulares o privados, que también necesitan ser, pues, actualizados en una mentalidad de respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas y en particular con los desiguales y las diversidades. Así es. Fíjate, ahorita vamos a ir al punto justo de la cultura de la denuncia,
pero me llama mucho la atención esto que comentas respecto a los medios de comunicación. En el estudio cualitativo sobre la calidad de la ciudadanía en el estado de Guerrero, justo se ubica a los medios de comunicación como agentes responsables también, al que se le adjudica responsabilidad de la construcción de estereotipos sociales, y esa es una también preocupación expresada en diversos estudios sobre la ciudadanía en nuestra entidad. ¿Cómo atender esta preocupación puntual en el caso de los medios de comunicación y su papel en la construcción de estos estereotipos? Pues yo pienso que hay muchos medios de comunicación que tienen a mujeres y a hombres que ya están capacitados, actualizados y fortalecidos en otra visión. Pienso que ese mapeo nos ayuda mucho porque nosotras mismas ubicamos a los que llamamos aliados, pero estamos diciendo de personas que ya no imaginan románticamente a los pueblos indígenas, sino que conocen la realidad actual de los pueblos indígenas, que además están libres de estereotipos, como bien lo decías, y que hacen sus reportajes, sus notas, sus escritos, sus artículos con mucha responsabilidad pegada a la ética. Yo creo que todos los demás que no están en esa ruta tendrían que ser, por supuesto, fortalecidos, capacitados. Esta palabra no nos gusta mucho a las mujeres indígenas, esto de fortalecimiento de capacidades, porque sabemos que todos somos capaces, que todos tenemos capacidades, pero sí de conocimiento, fortalecimiento de conocimientos apegados pues a instrumentos que no son una declaración, que sino son un marco que nos lleva a esforzarnos. Los medios de comunicación tendrían que estar libres de estereotipos de violencia, discriminación y racismo hacia todas las comunidades, hacia toda la ciudadanía. Y yo creo que esto educa todos los días, y cuando vemos este tipo de amarillismo, de prejuicios, de estereotipos, de notas, la verdad que, híjoles, es lamentable que sigan usando conceptos, palabras que fortalecen más bien estereotipos de desigualdad, lejos de promover el respeto, la paz, la no violencia. Yo creo que cada medio tendría que tener la responsabilidad mayor de darles cursos intensivos, cursos diplomados intensivos a las personas que colaboran en sus espacios. Por allá de 1996 yo trabajé en el periódico, en aquel momento, el periódico Pueblo, en Chilpancingo. Entonces, más o menos conozco el ambiente al interior, y muchas veces, pues depende de la visión, la misión de tal medio, y otras veces también de la formación y el fortalecimiento de las personas que redactan, y luego, pues obviamente, de todo un sinfín de cosas de quien edita dichos medios y por supuesto de quienes lo compramos, porque si te das cuenta, pues muchas veces se compran periódicos que tienen como más notas poco formativas, notas amarillistas, notas que la verdad no ayudan a construir una sociedad más justa en este estado. Entonces yo creo que estamos ahí, las organizaciones, los medios tienen la oportunidad de pedirnos, solicitarnos la coadyuvancia. Nosotros lo haríamos, la verdad, sin ningún recurso a cambio, con tal de transformar el efecto, transformar el resultado, transformar la visión, transformar el fortalecimiento de sus conocimientos, y somos una gama de organizaciones que tenemos la experiencia para poder hacer un trabajo de alto nivel, yo diría, con los medios diversos. Muy bien, muchas gracias, Marta. Mira, te quiero poner a consideración también la siguiente pregunta. De acuerdo con el World Justice Project, que básicamente esta institución y esta investigación ubica a Guerrero como el estado de la República cuyos resultados son en promedio los más bajos. En los indicadores que se analizan en su informe, Guerrero está en el lugar 30 de las 32 entidades de la República. Este estudio mide el estado de derecho de diversas partes del mundo, y las variables que contempla son los límites del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede revertir este escenario adverso para nuestra entidad?
Bueno, pues yo creo que primero hay que aprovechar la coyuntura rumbo al 2021 para poder hacer propuestas a los nuevos actores políticos que están aspirando. Me parece que tiene que haber una calidad moral primero de la política, tiene que haber, por supuesto, un, eh, un mensaje de voluntad real, política, para transformar estos protocolos de atención, este sistema de justicia. Tiene que haber también pues una apertura de los gobiernos para poder atender a una ciudadanía de manera mucho más efectiva. Y yo creo que el Estado-nación aquí en México pues tiene bastantes problemas de debilidad dentro de sus propias estructuras, en el sentido no solo presupuestal, en el sentido también de desconocimiento y en el otro de resistencia. Me parece que ahora se tiene que poner al centro de la mesa los derechos de las personas y eso pues lo mandata la reforma del 2011 en el artículo 1. El derecho pro persona está por sobre todas otras otros instrumentos, otras medidas eh, aquí en el país, es decir, que los instrumentos internacionales se colocan en supremacía de la Constitución y que al haberse reformado este artículo 1, estamos obligados los distintos poderes de la nación y por supuesto la ciudadanía a exigir que se transforme de una vez y para siempre estas debilidades. Fortalecer a los cuerpos diversos que imparten justicia, que se encargan de seguridad, que por supuesto están trabajando para la democracia, la autonomía, yo diría, agregaría la autonomía de los organismos de derechos humanos a nivel institucional, por supuesto, donde podamos tener mejores resultados eh, y no haya más injusticia, no hay impunidad, y donde la criminalización también contra los luchadores y luchadoras sociales, pues no sea, no vaya en incremento, sino todo lo contrario. Yo creo que estamos coadyuvando a esa estabilidad gubernamental, social y por supuesto a esa estabilidad eh, comunitaria. Estamos trabajando entonces la ruta de la construcción de estos acuerdos de ida y vuelta. Yo creo que somos propositivos cuando estamos haciendo algo para que cambie esos límites del poder gubernamental. Tú sabes que ha habido mucha desconfianza ya hacia las instituciones y antes permeaba más la desconfianza. Lo decían las voces distintas. Ahorita con el COVID y pandemia, la gran mayoría no quiere ir al hospital. La gran mayoría se resiste. E incluso hay esta información de decir, no vamos a ir porque de ahí vamos a salir muertos, porque no hay una atención real, verdadera. Yo creo que sí la hay la atención, pero no con el nivel de efectividad que se necesita. Entonces, pues muchas personas prefieren quedarse en su casa. Y en este sentido, pues habla de fortalecer sistemas caducos, o sea, fortalecer sistemas, actualizarlas y sobre todo innovarlas, y eso tiene que ver con voluntad política, presupuesto y por supuesto con pues nuevas formas de actuar constantemente en la vida sustantiva de los ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, muchas gracias, estimada Marta. Ya estamos por culminar con esta sesión inicial de este ciclo de conferencias, diálogos sobre la democracia en Guerrero. Quisiera preguntarte como última parte de esta participación, los 3 temas urgentes desde tu punto de vista y desde tu experiencia de nuestra entidad, y también qué se espera o cómo ves al estado de Guerrero después de este proceso que estamos por vivir de elecciones 2021. ¿Qué esperas de nuestra entidad? ¿Saldrá un contexto, un escenario favorable para atender estos temas abordados, muchos de ellos en esta conversación? Esas serían estas últimas preguntas y nuevamente, por supuesto, agradecerte, estimada Marta. Sí, Marco, bueno, yo primero pues creo que la violencia, la no violencia, hacerla real en la vida de las mujeres, la no violencia, es un reto importante para Guerrero. Estamos hablando de los feminicidios, que tú sabes que han ido en incremento bastante fuerte en el estado.
que ha habido casos donde, ay, me voy a mover un poquito por el ruido que hay aquí, donde estoy, este, entonces, el incremento del feminicidio, pues, es algo que lacera a la sociedad, que por supuesto la falta de justicia, en todos los casos que tenemos conocimiento, pues eso daña la vida de la sociedad, no solo de las personas, no solo de las familias, habla de un sistema de justicia débil, habla de un gobierno corresponsable en en esas atrocidades que están sucediendo y por supuesto habla de huérfanos y huérfanas en esta sociedad que por supuesto tenemos que poner mucha atención porque ellos van a ser la ciudadanía del presente y el futuro y pues obviamente necesitamos que haya autoridades que se hagan responsables de esa educación, de esa salud, de ese derecho humano de todas las personas que quedan desamparadas cuando hay estos feminicidios. También estamos hablando de otro reto, el reto a la salud, que yo lo marco, que sería todo el proceso con el COVID. Estamos hablando de un momento donde, bueno, estamos perdiendo conocidos, familiares, no familiares, ciudadanía. Estamos perdiendo hombres y mujeres valiosos y valiosas todas. Y por supuesto que no escoge clase social, que no escoge edad, que llega y que enfrentamos desafíos económicos, desafíos también que tienen que ver con la atención oportuna, que tienen que ver también con un daño psicológico, social en la vida de las familias que sufren esta parte del desprecio, y bueno, yo te lo digo porque tengo familiares que lo han vivido y entonces la primera reacción del entorno es ya nadie les hable, ya nadie los mire, ya nadie les venda los productos porque todos seguro ya tienen COVID. O sea, estamos hablando de secuelas colectivas, de secuelas de impacto individual y colectivo que no solo tiene que ver con el acceso de a quien se contagia. Y el otro reto yo creo enorme es el presupuestal. Estamos hablando en Guerrero rumbo a este 2021 de instituciones debilitadas. Desde mi punto de vista, pues tenemos Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos que tiene un presupuesto bastante menor que en otros periodos de gobierno. Por tanto, no está dando respuesta a todas las comunidades como se esperaba, porque se ha debilitado presupuestalmente, porque no es prioridad en muchos gobiernos y en Guerrero, pues tampoco lo ha sido. Estamos hablando de ese desafío enorme, Marco, que tiene que ver entonces con un cambio holístico, yo diría. No puede haber cambios si solamente hablamos de buenas voluntades y de avances escritos. Si lo presupuestal no cierra ese círculo, entonces estamos hablando de hondos desafíos que van a seguir marcando la desigualdad. Y por último, tú me pediste tres, pero el último que yo te diría es la participación política de las mujeres indígenas afromexicanas en la paridad política electoral del 2021. Ese es un desafío, vamos a estar atentas a participar, pero también atentas a vigilar el procedimiento de cómo se nombrarán las mujeres que vayan a representar este porcentaje de la paridad política, donde ya no queremos simulación, donde ya no queremos la herencia del poder, ¿no? Donde no queremos solamente que represente el sexo femenino, sino liderazgos femeninos con visión comprometida, con trayectoria pública y, por supuesto, ética y calidad moral. Pues muchísimas gracias, Marta. La verdad que ha sido un placer escucharte. Los temas que se han abordado aquí, creo que, como lo has mencionado, son compartidos por un sector importante de nuestra sociedad. Creo que necesitan ponerse sobre la mesa en la agenda pública, en este proceso y precisamente en este proceso en el que se está poniendo a consideración también las autoridades, la representación que va a estar en las instancias legislativas, en las autoridades estatales y municipales y que por supuesto tendrá que atender de manera directa en su ejercicio todos estos temas que se han comentado. Te agradezco muchísimo la oportunidad de estar con este foro universitario y obviamente sumarme al reconocimiento de muchas instituciones que han reconocido tu labor
y la labor de defensa que has realizado en pro de las mujeres, de los pueblos de origen indígena de nuestra entidad y del mundo. Muchísimas gracias, Marta. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Marco, amigo y director del IEPA. Gracias a la comunidad IEPA también y a todos y todas quienes nos escucharon esta mañana. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Que estés muy bien. Hasta luego. Sí.